Enunciado, vamos a repasar ahora un poco de la historia política de nuestro país a través de grabaciones, de audios, de discursos, de declaraciones. La política atraviesa obviamente la vida del Uruguay, no estoy descubriendo nada, y muchas veces el ir recordando a través del sonido algunos episodios políticos de la historia nos van a su vez haciendo acordar de distintas épocas de la vida del país y de la vida de cada uno de nosotros. Está con nosotros Gabriel Gómez, un hombre que los que trabajamos en los medios de comunicación lo conocemos hace mucho tiempo porque es un eterno investigador, recopilador, una de esas, yo diría que pocas personas que se ocupan de guardar lo que el resto no guardamos, un ejercicio que algún día le vamos a agradecer. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, gusto estar con ustedes, gente amiga, que como tú decís nos hemos cruzado en más de una oportunidad, y bueno, la intención, como tú decías, a veces es preservar eso que la inmediatez tiene de que no se haga, ¿verdad? Sí. Razones de espacio en su momento, cuando eran discos, cintas, ahora el MP3 facilita la edición y el preservar justamente este tipo de material, pero de igual manera no siempre se hace, y bueno, uno que le ha puesto ganas y pasión a esto, lo ha podido hacer, y por suerte otros también en otras partes del mundo, y eso me ha permitido contar con grabaciones y testimonios desde 1901 hasta el día de hoy de los ámbitos más dispares, ¿no? De política, publicidad, humor, fonoplateas, golpes de Estado, acontecimientos históricos, claro. Todo lo que te puedas imaginar, que a veces en esa pieza publicitaria que escuchamos de repente en la tanda, hoy en día tiene la inmediatez de que es en el momento, bueno, eso en unos años va a ser de repente motivo de evocación y de recuerdo, ¿no? Claro, aparte muchas de esas publicidades, por poner el ejemplo de la publicidad, hoy tienen un contenido, un significado, un valor netamente comercial, publicitario, pero con el paso de los años empiezan a tomar otro valor, ¿no? Nos pasa mucho hoy cuando escuchamos publicidades viejas que hacen referencia a determinadas cosas, hacen referencia a un modo de sentir, de vivir, de consumir, que se van transformando en un valor histórico, ¿no? Aparte, sin lugar a dudas, las grabaciones tienen eso de que te traen nuevamente a la memoria determinado hecho que uno pudo vivir o que no, por ahí lo leyó y escucha las voces de los protagonistas. Claro. Yo tengo grabaciones que muchas de ellas son nombres de calles, ¿no? Sí. Como el golpe de Estado de 1933 de La Torre, Sí. con Frugoni oponiéndose al golpe de la Facultad, por ejemplo, y son calles que por ahí no todo el mundo asocia a la calle con una voz. Obvio. Por ahí está la imagen en un texto o en internet, y no todas estas grabaciones también están en el dominio público de las redes, ¿no? Es decir, en lo que es YouTube, por ejemplo. Entonces está bueno recordarlo a veces, y algo que yo perdí la percepción porque el estar inmerso en esto de recopilar y de buscar, y es que uno no solo al poner al aire una de estas grabaciones de estos momentos, no solo recompone ese momento, sino la vida de determinadas personas. Me lo decía una vez China Zorrilla en una charla que tuvimos, que me decía, con estas grabaciones que tú pones a veces al aire, lo bueno es que no solo nos recordás una historia, sino nuestra propia historia, porque yo recuerdo con quién estaba, dónde vivía, qué familiares estaban con vida en ese momento. Totalmente. Eso también es un valor agregado que tiene, que yo no lo había logrado percibir hasta que se me hizo ver, y está bueno que eso también suceda, ¿no? ¿Cómo empezaste con esto? Y esto comienza en forma casual porque cuando cumplo 15 años, en el año 84, se me obsequia un radiograbador que tenía AM, FM y SW, que para mí no significaba nada. Y una noche, procurando apagarlo, lo paso a SW y escucho por primera vez una radio, que era Radio Berlín Internacional de la República Democrática Alemana en aquel momento, en español. Y me sorprendió muchísimo, ¿no? Y empecé a curiosear, y después empecé a escuchar Radio Moscú de la ex Unión Soviética, La Voz de América de los Estados Unidos, todas en español, Radio Francia, La Voz de Vietnam, por ejemplo, Radio Sudáfrica de Johannesburgo. Entonces, todas en idioma español y con servicios propiamente para Latinoamérica, con horarios, con frecuencias. Claro. Y empecé a escuchar y empecé a grabar con la facilidad de que era un radiograbador, y me di cuenta que, por ejemplo, con el apartheid en Sudáfrica, con de Klerk, Mandela, en fin, estaba siendo parte de la historia, y se me ocurrió empezar a grabar y empezar a intercambiar con otros colegas, periodistas que lo hacían en otras partes del mundo, ya un poco más hacia aquí,
y grabaciones que me fueron llegando, intercambiando, primero por correo postal, ahora por correo electrónico, que facilita mucho el envío y el recibir, y de esa manera, un poco comenzando como un aficionado a la radio, después me fui convirtiendo un poco en un investigador de la radio y preservando este tipo de material para uso personal, pero después me di cuenta que el colectivizarlo también estaba bueno y servía a otras personas. Sin duda, también. Sin duda. ¿Y cómo es el trabajo de archivo, digamos? Vos, porque obviamente ese archivo se sigue alimentando. Sí. ¿Cómo es el ejercicio, digamos? ¿Escuchás de todo un poco? Me imagino que sos de escuchar mucha radio. ¿Vas grabando? ¿Vas seleccionando? ¿Vas descartando? ¿Cómo haces ese ejercicio? Claro, en la actualidad, y más allá del desglose de grabaciones que tienen que ver con otras décadas y que aún tengo mucho por mucho trabajo por hacer, la computadora hoy en día te permite que podés grabar, por ejemplo, en tiempos de campaña electoral. Para dar un ejemplo, dejas grabando varias horas y después empezás a decodificar un poco eso sin tener que, como antiguamente, el tiempo real del cassette, ¿verdad? Porque uno grababa y tenía 60 minutos de cassette, o sea, tenías que escuchar los 60 minutos. Y si querías grabarlo, bueno, tenías 60 minutos para cargarlo en la computadora. Hoy en día las técnicas digitales te permiten que, bueno, es decir, las grabaciones son más rápidas en el sentido de la preservación, porque cambias un archivo de un lugar a otro con la facilidad que te da la tecnología. Entonces ese tiempo real no lo tenés que esperar, es más rápido, y bueno, y hoy podés hacer esas grabaciones que antes eran en un doble casetero, pasando de un cassette a otro. Bueno, ahora la tecnología te lo permite administrar de otra manera y editarlo también de otra forma, y mejorar inclusive o depurar un poco la calidad de algunos audios que tienen problemas de conservación. Por ejemplo, aquellos que se conservaron en cintas de carretel abierto o en los comienzos inclusive en cintas de alambre. Como he visto algunos grabadores y he podido obtener algunas grabaciones de allí, son carreteles de alambre como los de pesca, donde se grababa inicialmente la voz de aquellas personas que hacían radio. Y bueno, todo eso que se puede conservar, está bueno que así se haga, y darle un contexto también que te obliga a transformarte un poco, sin querer serlo, como un investigador, porque querés saber a qué época y en qué momento corresponde de repente una grabación, y eso te propicia una curiosidad por el conocimiento también. ¿Y de la actualidad qué te interesa? ¿Qué guardás y qué descartás? Porque me imagino que el universo es tan amplio que también debe depender mucho de tu interés, de tu gusto, no puedes guardar todo. Trato es complejo de priorizar, porque si bien la política en mí tiene un interés muy particular, porque hay inflexiones que son sumamente interesantes desde lo social hasta lo económico en cada propuesta que existe publicitariamente, también las fonoplateas, también lo que tiene que ver con carnaval, lo que tiene que ver con publicidad, con discursos políticos, con entrevistas políticas, pero también con música, con hasta con escritores, ¿verdad? Que uno generalmente los lee en los textos y no conoce su voz. Entonces el poder grabar también y recopilar no solo el texto sino la voz de escritores también está bueno. Entonces son muchas aristas en las cuales más que nada mi prioridad es el tiempo, porque estaría buenísimo dedicarse a esto, pero como uno no se puede dedicar a esto, bueno, el tiempo de vida que le podés restar a la familia, al trabajo, a los amigos, se lo dedico a esta actividad de conservar, justamente, ¿no? ¿La política pesa mucho en el archivo, digamos? Y la política tiene, acá en Uruguay ha tenido marcaciones muy definidas y muy interesantes desde el punto de vista social, quiebres institucionales, regresos a la democracia, transmisiones muy puntuales que se daban en esos momentos, que uno nota la censura o no de determinados medios y determinados periodistas, o clausura de medios. Hay un reflejo en los medios de comunicación muy marcado en la política nacional, pero también la política internacional. Un Winston Churchill, por ejemplo, cuando el Graf Spee es volado aquí en el puerto de Montevideo, claro, que se dirija a través de las ondas de radio hacia el continente latinoamericano, y hablando de nuestra bahía, que él dice que Montevideo recupera nuevamente la calma de la cual nunca debió perder, y en una guerra que jamás debió ser integrado en nuestro país, y hace todo un discurso respecto a Uruguay en lo geográfico y en lo político. Está muy bueno. Es un documento impresionante, ¿no? Claro, entonces digo... Aparte Churchill, que era alguien que utilizaba la radio como herramienta política de manera muy destacada, ¿no? Y Churchill, y también un hombre que supo utilizar la radio en forma por demás interesante y como una gran herramienta para llegar a la gente,
fue también Hitler, ¿no? Adolf Claro. Hitler, quien a través de Goebbels le entregaba a la población receptores en forma gratuita, los cuales tenían una sola emisora de radio para poder escuchar, que era la emisora de nacionalsocialismo, ¿no? Entonces la propaganda era sumamente importante en una época donde no había otra forma de comunicarse. Hoy en día, a veces, escuchando este tipo de relatos, uno dice, sí, pero no es tan fácil de creer los discursos que uno escucha, pero hoy que existe una variedad inmensa de acceso a la información por internet, por prensa escrita, por radio, en épocas, por ejemplo, como las de la década del 40, el escuchar determinadas cosas en radio eran verdad y nadie las cuestionaba. Le pasó a Orson Welles en el 38 con Guerra de los Mundos, ¿no? Entonces, con la invasión de extraterrestres y todo lo que causó. Pero también ese tipo de comunicación se daba aquí también en la dictadura, cuando, por ejemplo, gente como Néstor Volentini de repente decía determinadas declaraciones como ministro, o también en su momento presidentes que fueron de facto, digamos, o del periodo militar, también hicieron sus declaraciones, como Aparicio Méndez, y que habló de aquella invasión por el Río de la Plata, de buques soviéticos ingresando por el río Uruguay hacia América para lograr desde el centro del continente latinoamericano tomar todo la geografía. Y a veces uno, cuando escucha eso de una persona que es el presidente, digamos, entre comillas en este caso, pero es el responsable de llevar adelante determinadas comunicaciones, uno en otras épocas, realmente los medios de comunicación han sido un papel muy convincente y muy relevante, ¿no? Sin duda. Y hay radios totalmente fuera de contexto también, Sí. como por ejemplo en determinados momentos en Europa se procuró parar lo que era el furor del pop o del rock. Eso llevó a que, por ejemplo, en el Reino Unido la BBC dijera, bueno, determinada música es la que se va a escuchar, y eso motivó a que salieran radios. Bueno, pasó acá, ¿no? Pasó en la relación entre Argentina y Uruguay con la dictadura. Mucho se habla de que el desarrollo del rock de los 80 en Uruguay tuvo mucho que ver con la prohibición en Argentina del rock por parte del gobierno militar por el enfrentamiento con Gran Bretaña. Es decir, no se pasaba música en inglés, el furor del rock en Argentina no tenía tanto peso, y eso ayudó mucho al desarrollo de un rock local, ¿no? Pero los británicos, por ejemplo, fueron un poco más también más allá de fronteras. ¿Y por qué digo más allá de fronteras? Porque entraron en aguas internacionales y pusieron radios en alta mar, por ejemplo, Radio Caroline, Radio Mercuor, 971, Radio Atlántico del Sur, en fin, fueron distintas radios que se instalaron en buques en aguas internacionales, donde les llegaba el alimento cada un mes a esa tripulación que eran locutores, periodistas, que llevaban sus discos y pasaban un mes en alta mar solo pasando música. Y para darle una idea a los oyentes, lo que serían las velas en un velero eran los mástiles irradiantes de las estaciones de radio, y eran grandes torres que se salían de las plataformas de los barcos y transmitían hacia el continente, tratando de hacer llegar el mensaje de aquellos contestatarios. Inclusive los Sex Pistols estuvieron en una de estas embarcaciones en Radio Caroline dando un recital, cosas que realmente, por eso digo, la historia de la radio y sus protagonistas no tiene límites, y cada vez que te empezás a inmiscuir en ella te dan ganas de conocer un poco más. Gabriel, si fuera un álbum de figuritas, ¿cuál es la sellada? ¿O cuál te falta? ¿Qué audio te falta que te gustaría tener, o que estás buscando o rastreando? Me gustaría tener más material de Guillermo Marconi, ¿no? De quien el padre. Se dice que es el padre de la radio. Claro. También en aquella época estaba Popov en Rusia haciendo experiencias, habían otros más en otras partes del mundo, pero digamos fue quien llevó adelante la mayor cantidad de patentes, lo cual le da digamos el protagonismo de este medio de comunicación. Estuvo en Punta del Este, he visitado la zona, he visitado el chalet que tenía allí. Estuvo la hija Electra, que se llama igual que el yate que Guillermo Marconi utilizaba para sus experiencias. Estuvo aquí en Uruguay, tuvimos la suerte de conocerla. La embajada me ha dado mucho material también sobre este hombre. Tengo algunas grabaciones de 1901 de Marconi, pero básicamente sus grabaciones y su documentación de aquella época ha sido algo que me ha atraído mucho. Y bueno, he podido obtener muy buenos materiales, pero sin lugar a dudas hay mucho más por conocer. Y después
aquello que el que se entera que coleccionás algo te va acercando, ¿no? Claro, Digo, me tengo imagino. una válvula de un transmisor de una emisora colega del año 50 de cuando transmitió la final del mundo a uno de sus relatores. Sí, Entonces tenés de Solé. de Solé, de Sarandí. de Sarandí. Es una válvula que debe pesar como unos 20 kilos, que te digo más, Aureliano Fole la utilizaba Sí. para hacer pesas en su casa en Shangri-La y enterado de que yo andaba en todas estas vueltas, me dice, mira, tengo algo en mi casa que te va a ser muy útil. Y es una válvula de cobre y vidrio impresionante, que Un la objeto restauré histórico. sí, totalmente. Y como es otras cuestiones que van llegando, porque la gente se entera y Claro. muchas veces antes de tirarse, te dicen, ¿te puede servir tal material o tal micrófono de tal año que era de tal radio? Sí, ¿cómo no? Claro, Sí, en Sarandí está el micrófono de Solé, ¿no? El que Exacto, transmitió la final del 50. Sí. Claro, eso también, el hecho de tener vos una actividad que pública y que vas mostrando lo que vas haciendo, te debe generar eso, ¿no? Que te acercan también materiales. Sí, me pasó con por algo que me viene a la memoria ahora, una señora que me escuchaba hacer relatos de historia y pasar algunas grabaciones. Un día va a esa emisora de radio y me lleva un banderín de Herrera pintado a mano. No había imprentas en aquella época, se pintaban a mano los banderines. Y dice, yo quiero que usted lo tenga. Dice, pero me llevé una impresión. Me dice, cuando lo conocí. Y digo, también, yo soy feo, pero para impresionar gente. Tanto. Claro, pero entonces me dice esta señora, yo pensé que era un septuagenario. Me dice, porque claro, habla de la historia con tal propiedad y tiene las grabaciones que yo pensé que las había hecho usted. Le digo, no, o sea, uno las pone en el dominio de la audiencia, pero no necesariamente vivió esas Claro. épocas, lo cual hubiera estado bueno, pero bueno, no se pueden estar en todos lados al mismo tiempo, ¿verdad? Gabriel, vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a repasar algunos de esos audios que son parte de tu archivo. Vamos a escuchar audios que tienen que ver con la historia política de las últimas décadas en Uruguay, desde el 60 hasta la actualidad. La merienda más sana está en la naturaleza. Dale a tus hijos lo más sano para que merienden y también lo más natural. Hay que alentar y promover la merienda saludable para escolares y liceales. SMI, la mutualista más sana. 2900-6670. Un testigo de los hechos que ocurren. Tiempo presente. Presentó SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. Vos sos mi hijo, vos sos mi pasión. Te llevo siempre en mi corazón. En el mes de papá, un plan perfecto para los hinchas del rendimiento. Con tu nuevo Vera LTE, hablas el triple desde tu móvil y navegás el triple con tu módem los primeros 3 meses. Informate más en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Hospital Británico. Más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020. www.hospitalbritánico.org.uy. Estas vacaciones de julio, el mejor entretenimiento está en Live Cinemas. Te esperamos para que te diviertas con los mejores estrenos. Kumba, Cómo entrenar a tu dragón 2, bajo la misma estrella. Transformers. Además, disfrutá junto a tus hijos de la exclusiva valijita Cómo entrenar a tu dragón 2. Pedila con tu pack de Pepsi y Pop. Compra tus entradas en nuestra web livecinemas.com.uy y a través de nuestra aplicación L disponible para iPhone y Android. Más fácil, rápido y evita las colas. A ver, quiero confirmar algo. Si te digo Batman, ¿en quién pensás primero? En Robin. Perfecto. ¿Y si te digo el gordo? En el flaco. Telma. Y Luis. S. Y H. Pedro. Y Pablo. Lennon. Y McCartney. ¿Te das cuenta? ¿Qué? Que hasta los más grandes necesitan compañía. Y sí, la buena compañía hace la diferencia. Vigilia. Cuidamos a los tuyos como lo harías vos. Informate por el 0800 5755. Savoy Hotel Buenos Aires, uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, ubicado a pasos de la tradicional Avenida Corrientes, totalmente renovado, conservando su estilo y combinando armoniosamente una decoración elegante con instalaciones modernas. Lo invitamos a redescubrir sus 164 habitaciones, 11 salas de convenciones y un impactante bar Imperio. Avenida Callao 181. Visite nuestra web www.savoyhotel.com.ar.
En Montesco Resto Café, los mediodías son diferentes. Menú ejecutivo con los mejores platos en un ambiente distendido y cálido. Calidad y precio en el nuevo polo empresarial de Montevideo. Tomás de Tesanos, casi 26 de marzo, junto al Hotel Palladium y a metros del World Trade Center. Reservas por el 2628-8980. Gerardo Flores, artesanía en arreglos florales. La mejor presencia en todo acontecimiento. Gerardo Flores, Benito Blanco 3350, teléfono 2622-2347. Abrí la valija y llenala de aventuras. Agregale un montón de ganas, de sueños y una pizca de sorpresas. Cerrala bien fuerte y aprovecha el tiempo. Tiempo para sorprenderte, para conocer lo que siempre soñaste, para descansar donde quieras. Es un consejo de SEM. Informate de nuestro servicio de asistencia en viajes por el 2711-2121. Cobertura parcial de asistencia médica. Tiempo Presente recibe tus mensajes ahora también a través de Facebook. Allí están las entrevistas y todo lo relacionado con el programa. Encontranos por Tiempo Presente. Más comunicación, más Tiempo Presente. Te esperamos. Seguinos. Ahora son las 9 de la mañana, 51 minutos. Estamos con Gabriel Gómez, un hombre de radio, un hombre de archivo. ¿Qué sos, un historiador de la radio? ¿Cómo te autodefinís? Es un loco de la radio. Un demente. Sí, eso no tiene título porque nadie lo quiere llevar, ese título, ¿viste? Loco y demente, nadie quiere estudiar para eso, ¿viste? Pero para historiador estudia mucha gente y lo hace con mucha propiedad y muy bien. Yo supongo que soy un pasional por la radio, ¿verdad? Acá un oyente pregunta, Gabriel, algo que es bastante interesante, y es: ¿cuántos respaldos tenés de cada audio? Bueno, cuando el audio es muy importante, basado en las nuevas tecnologías, 2, ¿verdad? Ahora en el formato digital es muy fácil duplicarlo para tener. Exacto, de repente duplicas todo con varios DVDs o digamos, podés hacer un respaldo interesante porque el audio es muy compactado, no es como guardar cinta, claro, o video y audio, claro. Es más, lleva más espacio. El audio lo que tiene es eso, en MP3 lo podés comprimir y podés hacer una copia interesante. Trato sí de respaldar, no por una cuestión de un robo, o más que nada por una cuestión de un extravío o de que a veces se pueda deteriorar el elemento que uno tiene. Por ejemplo, los respaldos en los discos duros a veces también pueden sufrir un desperfecto y bueno, eso te condicionaría todo el trabajo que has realizado durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y en los soportes más antiguos? En soportes antiguos tengo igual muchos cassettes, que a veces me pasa cuando viene gente a casa que ve y me dice: ¿cuánta música tenés grabada? ¿No? Si supieran que no es música, es todo política, publicidad, grabaciones de programas. ¿Alguna vez consideraste recurrir a la famosa nube de internet? Sí, he estado trabajando en eso y realmente me ha faltado tiempo como para poder pero es algo que tengo en el debe para el mañana, ¿verdad? Porque es algo que estaría bueno poder tenerlo, sobre todo para que se pueda compartir y alguien que necesite poder descargar de allí también. Estaría bueno colectivizarlo, digamos, de una forma más masiva, que sea por intermedio de uno mismo, ¿no? Comencemos, Gabriel, a repasar algunos de esos audios históricos. Decíamos que íbamos a comenzar por la década del 60. Sí, básicamente traje de política. Tienen que ver, en este caso vamos a comenzar por la década del 60. Se realizaron 2 elecciones nacionales en aquella década, 62 y 66. En noviembre del 62 resultaba vencedor el Partido Nacional, triunfando el sublema Eudoxia, conformado por la Unión Blanca Democrática y el herrerismo ortodoxo, siendo electo presidente del Consejo Nacional de Gobierno. En aquel momento eran consejos, no eran presidencialistas, el doctor Washington Beltrán, Washington Beltrán se convertiría en presidente del Consejo Nacional de Gobierno en estas elecciones del 62
y tenía algunos mensajes políticos. En particular vamos a escuchar uno de ellos de la lista 400. Soy un joven que pregunta qué es la justicia social. Soy un joven que pregunta qué significa ser oriental. Soy un joven que pregunta qué significa ser oriental. Y junto a Beltrán decimos, la respuesta habré de encontrar. Beltrán lista 400 con la reforma nacional. Beltrán lista 400 con la reforma nacional. Soy un joven que pregunta para quién hay que gobernar. Soy un joven que pregunta qué es democracia y qué es libertad. Jingle de la lista 400, Washington Beltrán, ahí se escuchaba en la letra. Tiene algunas particularidades, ¿no? Primero que se netamente dirigía a los jóvenes, la campaña de la 400 en el 62. Sí, sí. ¿No? Un Beltrán que le daba mucha importancia a la juventud y que trajo para sí, para su partido y para su sector en particular, la adhesión de muchos jóvenes en aquel momento. La lista 400, que es una lista histórica del Partido Nacional a raíz de esos inicios, ¿no? Y que sigue vigente Claro, hasta claro. el día de hoy, ¿verdad? También en aquel año 62 se producían otras salidas al ruedo político, como por ejemplo el Frente Izquierda de Liberación, el Sí. FIDEL, y también el Partido Demócrata Cristiano, creado con base a lo que era la vieja Unión Cívica, y tenemos para compartir de ese año 62 también un jingle del PDC. En nuestra patria tenemos un partido un poco quejatario, muchos que han venido y los muchachos se vienen a montones. Mírenlos como vienen, mírenlos aquí están. Que viva la juventud que viene a trabajar, que viva la alegría de triunfar. La democracia cristiana es el partido que con arrastre enorme arriba se ha venido. Y la justicia que pide el ciudadano, y la gente bien, no puede ya tardar. Que viva nuestra idea, que tiene que salir, que viva la alegría de vivir. Los uruguayos en un país chiquito, de corazón muy grande, anhelan muy prontito las soluciones que sean para el pueblo. Y la gente bien, no puede ya tardar, digamos hasta el fin, que todos tengan paz, que viva la justicia y la paz. Es el momento de luchar sin demora, no de hacerse derrumba, ha llegado nuestra hora. Las soluciones que están en nuestro plan, mira la gente bien, no puede ya tardar, que viva el Uruguay, que viva el PDC, tenemos en el triunfo una gran fe. Bueno, el PDC, Partido Demócrata Cristiano, otro partido histórico del Uruguay, con también algunos mensajes hacia los jóvenes, ¿no? Se ve que era bueno, claro, un momento, era otro momento del Uruguay. Hoy tendemos a visualizar el Uruguay con una población mucho más envejecida, pero en aquel momento seguramente no era visualizado así, ¿no? Muy fermental en Uruguay, muy fermental a nivel del continente latinoamericano también, ¿no? Sí, claro. Comienzos de los 60, en Europa lo mismo, ¿no? Lo que tenía que ver a los cambios sociales y a los cambios tendientes a esa juventud que comenzaba a ganar también espacio. Pero si te parece, en esa década del 60 también, en el 66 ocurre otra elección, la segunda de aquella década, y se restaura el régimen presidencialista, dejando de lado el régimen colegiado, implantando el mandato a partir de ese momento de 5 años, según la nueva constitución que se había aprobado en ese momento. En las citadas elecciones resultaba vencedor el Partido Colorado, era electo presidente el general retirado Oscar Gestido y vicepresidente Jorge Pacheco Areco, quien se constituiría en presidente de la República el día 7 de diciembre del 67, cuando falleció Gestido en su cargo. En aquellas elecciones del 66
triunfa el Partido Colorado, como decíamos, a través de la lista número 15, pero otro de los grupos formados políticamente dentro de los partidos tradicionales era la lista 99 vallista, la también llamada de los jóvenes turcos, para seguir con esa juventud que tú mencionabas. En aquel momento, generación de políticos colorados como Selmar Michelini, Álvaro Bayo, Manuel Flores Mora, Hugo Batalla, que introdujeron un discurso profundamente socializante en aquella juventud y en aquel Partido Colorado en particular. Observe el pueblo y verá que sin tener que ir muy lejos, en un tiempo en esta tierra nadie nos daba consejos. Si algo teníamos que hacer, se hacía sin pedir permiso, y allá se iban calladitos los gringos en sus petizos. Ese tiempo ya pasó, hoy mandan los millonarios, gobierna el imperialismo con el Fondo Monetario. El rico se come el choclo y al pobre le toca el mando. Cuídese el pueblo esta vez de esa gente que es traidora, diciendo darle una mano le tira la boleadora. No hagan como la gallina que con el paso cambiado va poniéndole los huevos a algún vecino de al lado. Y así como la escuchó, recuerde esta chacarera, que con la 99 se acaban las coladeras, y el pueblo defiende al pueblo, que eso es gallismo de veras. ¡Viva la reforma agraria! Allí antiimperialista, que defendiendo el trabajo, defiende lo que se gana con su sudor lo de abajo. Don Pepe bien lo decía, la tierra de ser de todo, y lo que escribió esa mano no lo borra ningún codo. Y así como la escuchó, no olvide esta chacarera, cuando le toque en noviembre salir de la montonera, que con la 99 se hace gallismo de veras. Esto es realmente impresionante, ¿eh? Este jingle de la 99... Partido Colorado, ¿no? No, ni que hablar. Partido Colorado, con varios muchachos que después hicieron una carrera política impresionante, ¿no? Selmar Michelini, Hugo Batalla, nombrados, Álvaro Bayo, con un discurso además antiimperialista, antifondo monetario, reclamando la reforma agraria, citando a Pepe, que no es Mujica, sino Pepe Valle, Valle Ordóñez. Realmente es impactante, ¿no? Y eran los comienzos políticos de muchos de esos después dirigentes históricos de la política uruguaya. Exacto, y que marcaron momentos no solo en nuestro país, sino también en el exterior, pero tiene eso de que a veces uno cuando lo escucha, si no le avisa a la gente, no cree que estén dentro del Partido Colorado. Claro, por lo contestatario del discurso. Pero además hay otra cosa increíble que seguramente vas a coincidir conmigo, Gabriel, y es: si hoy ese jingle lo presentara un partido integrante del Frente Amplio, dirían, estos son unos retrógrados, hablando dentro del Frente Amplio y hablando de reforma agraria y fondo monetario, ¿no? Claro. Claro, en la década del 60 había una cosa muy fermental. Exacto. Y había un ala del Partido Colorado que obviamente levantaba esas banderas. Y basándose en un nombre del partido como Pepe Valle, ¿no? O sí, sea, claro. Lo que escribió esa mano no lo borra ningún codo, claro, decía, citando a Valle. Un hombre que además no existen grabaciones de él, pero el discurso que hizo, uno de los discursos políticos que hizo Pepe Valle, se hizo por radio, en la incipiente radiotelefonía de aquella época. Y él no le tenía miedo al micrófono, no quería hablar delante de ese aparato que no sabía lo que era, y la voz se escuchaba lejísimo, decía él. Entonces él en esas cosas no creía. Entonces le tuvieron que adaptar un teléfono para colgárselo en el cuello de aquellos antiguos a manija. Entonces él hizo de cuenta que él hablaba por teléfono y hizo un discurso que se escuchó hasta en Durazno en aquellas tempranas épocas de la radio aquí en el país, pero con miedo a esa caja mágica anécdota, que transmitía la voz a distancia hacia él, y él no creía en esas cosas, pero le sirvió para sumar muchos votos en el interior de la República. Hay que recordar, por ejemplo, que Chicotazo claro, hizo de la radio su gran plataforma política electoral, ¿no? Y ganó en todo el país menos en un departamento. Ah, mirá, ¿en cuál? En el departamento de Artigas. Porque no llegaba. Exactamente, no llegaba a la onda de CX6 de Radio Rural del departamento de Artigas. Impresionante. Será casualidad o no, pero le pasó esa situación política. Si te parece, podemos entrar en la década del 70. Dale. Una década muy particular, y especialmente en el 71 fue cuando se realizaron las elecciones nacionales, las únicas de la década, ya que le seguiría el quiebro institucional, el golpe de Estado.
El presidente en aquel año era Jorge Pacheco Areco, el cual había sustituido, como decíamos, al por entonces presidente Óscar Gestido, quien había fallecido en el cargo en el año 66. En este marco, para que Pacheco Areco pudiera volver a ser electo presidente, había que modificar la Constitución de la República, formándose para ello una corriente política llamada Movimiento Pro Reforma Constitucional y de Reelección, porque podía darse el hecho de que Pacheco, como se dio, llegara a la presidencia, pero no estuvieran acompañando las voluntades como para que se reformara la Constitución. Entonces tenía que asumir otro, en este caso Juan María Bordaberry. Claro. Que era un poco el candidato suplente en caso de que no se ganara la reforma. Exacto, ganó Pacheco, pero no ganó la reforma, debió asumir Bordaberry. En aquel año 71, entonces, aquel movimiento tenía este jingle en las radios de la época. Firme por la paz y el orden contra la sedición. No había mucho eufemismo ahí, ¿no? Era cortito, pero conciso, ¿verdad? Explicaba bien lo que quería con pocas palabras. Año 71, como decíamos, en el cual también el Frente Amplio, incipiente Frente Amplio en aquel momento, tenía algunas propuestas publicitarias de la mano de un americano. Tim Reed se llamaba. ¿Asesor de campaña? No, era quien interpretaba los jingles de aquella época. Era común, cuenta la gente de la época, verlo en un camión sentado con los pies hacia abajo, con la guitarra. Nunca había escuchado eso. Liderando las marchas del Frente Amplio. Tim Reed era el nombre de este cantante de origen norteamericano. Y el primero de los jingles que más o menos pegó, que este hombre redactó y le puso música, es el famoso Hemos dicho basta, del cual tenemos un fragmento. A ver. Ya son demasiados que la pasen mal, hemos dicho basta, echado a andar, nadie en el mundo nos puede parar, empezó la lucha y vamos a triunfar, por fin la justicia llegará a reinar, hemos dicho basta. Echado a andar. Ya otro ritmo, ¿no? Pero a veces son estas particularidades que tiene, ¿no? El Frente Amplio con un jingle redactado y cantado por un norteamericano que además tenía todo el acento típico de este hombre bajado de aquellas tierras del norte, ¿no? No es la chacarera de la 99. Claro, era un ritmo un poco más rockero, incluso una forma de decir y casi gritando, ¿no? Claro, una cosa más rebelde. Exacto. En el 71 el Frente también tuvo otros jingles, ¿verdad? En el cual participaba incluso el general Sereni, pero me pareció interesante como propuesta compartir este en particular. El 28 de noviembre del 71 se realizan las únicas elecciones de la década, triunfa el oficialismo, pero no la reforma constitucional, entonces no asumió la continuidad del gobierno Pacheco Areco y asume la presidencia Juan María Bordaberry el 1 de marzo del 72. El 27 de junio se produce la disolución parlamentaria, de hecho el golpe de Estado, y transcurre la década del 70 en esos caminos sin elecciones, pero ya en la década del 80 se produce el retorno a la democracia, aún con algunas limitaciones y proscripciones, pero el 25 de noviembre del 84 se producen las primeras elecciones nacionales desde aquel año 1971. Triunfa el Partido Colorado, asume la presidencia el 1 de marzo del 85 el doctor Julio María Sanguinetti, y en aquellos momentos del año 84 se escuchaban algunos jingles de hombres que venían de la época de la dictadura, por ejemplo, la Unión Patriótica de Néstor Volentini. Unión Patriótica, Volentini, al Uruguay, Volentini. Esos vientos dejan duda, ¿no? Volentini, que había participado inclusive en aquel debate de Canal 4, ¿no? Sí, claro. que se había dado con el protagonismo de Enrique Tarigo, también un hombre del Partido Colorado, pero que también tenía un discurso muy contestatario para lo que sería la época previa y actual del Partido Colorado. Pero también el Partido Nacional tenía
su candidato, digamos, no solo proscripto, sino también durante gran parte de esta campaña en el exilio, después regresando y quedando preso, como Wilson Ferreira Aldunate, pero tenía la fórmula Sumarán, Aguirre, y tenía esta propuesta haciendo referencia a que una mano no basta, porque había que formar la W con las dos manos, ¿verdad? Una mano no basta, dame las dos, para que muchas cosas no pasen más, nunca más. Agarrémonos fuerte a la democracia, no le reste tus manos, que hay que sumar, que hay que sumar. Los uruguayos sumarán, 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 por el Partido Nacional, los uruguayos sumarán. Una mano no basta, dale las dos. Este ya tiene algunos recursos más modernos, ¿no? Que hacen acordar a las campañas más recientes. Por lo menos más moderno que el de Volontini, seguro. Y hay un juego de palabras con el Sumarán, ¿no? Exacto, el Sumarán y el de las manos, claro. Porque claro, con las dos B de la victoria se formaba la W de Wilson, y bueno, eran mensajes que cuando se venía saliendo de un momento muy particular como era el de la dictadura, claro, con muchas proscripciones y limitaciones de las libertades, estos eslogan tenían esa particularidad también de la libertad. El Partido Colorado, quien obtuvo la presidencia en ese momento, la fórmula Sanguinetti-Tarigo, apoyaba la opción del cambio en paz, y fue el eslogan que catapultó al ex dirigente de Peñarol en aquel momento, Sanguinetti, volcado en este caso a la presidencia de la República. Marcó la distancia porque el hombre lo que quería y lo que proponía, y a muchos realmente era lo que querían, ¿no? Que era un cambio, una transición de la dictadura a la democracia en paz, y otros sectores no lo hacían tan claro como el propio Sanguinetti. Porque los tiempos más duros deben quedar atrás, porque el país somos todos, lo cambiaremos en paz. Será una esperanza compartir para volver a construir la democracia en Uruguay con Sanguinetti por un cambio en paz, para trabajo, justicia y libertad. Con Sanguinetti nacerá una esperanza compartir para volver a construir la democracia en Uruguay con Sanguinetti por un cambio en paz. El cambio del paz en paz, una frase que hizo época, ¿no? Y que incluso Sanguinetti la siguió utilizando muchos años más cada vez que recordaba a su primer gobierno, ¿no? Exacto, y fue lo que se procuró marcar, y mucha gente acompañó, porque precisamente como decíamos previamente, era lo que se buscaba, una transición en paz de la dictadura a la democracia. El Frente Amplio se presentaba con serias proscripciones a aquellas elecciones del 85, del 84, el 25 de noviembre del 84, que asumía el 1 de marzo del 85, como la de su líder natural, el general Líber Seregni. La radio, tanto para la gente que estuvo en el exilio, referentes políticos, digo, como Wilson, que recorrió distintas radios y pasaba alguna información a esas radios para que en América Latina se difundiera, Radio Nederland de Holanda, BBC de Londres, por ejemplo, en sus servicios latinoamericanos, hacía uso de la radio de esa forma, de difusión de ideas y de marcar presencia para el continente latinoamericano y para nuestro país, para Uruguay. Otros que pasaban circunstancias de pronto más duras, no sé si más duras, porque no me gusta definir políticamente lo que vivió cada uno, pero sí que estaban en otra situación, como el general Líber Seregni. Me contaba también, como lo hizo Wilson después en la democracia, también me lo contaba Seregni, que ellos escuchaban onda corta a través de un cable que conectaban a la reja del Celtario en el penal de Libertad, o otros aquí en Cárcel Central, en Jefatura, y escuchaban la onda corta para enterarse qué pasaba en Uruguay. Era más fácil saberlo desde afuera que desde aquí adentro. En aquel momento el Frente Amplio se presenta con la fórmula integrada por Crotogini y Delía, y tenían como propuesta Vamos de Frente, uno de sus singles que vamos a escuchar. Estuvimos juntos en las noches cerradas, vamos ahora juntos a cambiar el mañana. Compartimos penas, hoy te ofrezco alegría, que tu corazón te indique el rumbo del día. Vamos de frente.
vida puede ser diferente. No te detengas, vamos de frente, vamos de frente. El presidente es Crotogini. Vótelo de frente. Otro jingle con una fuerza impresionante, ¿no? Dice, vamos de frente, es una frase que también quedó retumbando en la memoria de los uruguayos. Sí. No tengas duda que, si bien algunos de estos pasajes han sido más contemporáneos, una cosa que queda cuando uno, por ejemplo, se pone a escuchar jingles desde el 40 hasta la actualidad, es que siempre los mensajes en los jingles han ido por los mismos caminos, ¿no? Claro. El económico, el social, el de mejora la vivienda, de la alimentación, de los salarios. Parece que los cambios que se pueden haber ido produciendo con el transcurso del tiempo no han colmado las expectativas y se siguen haciendo las mismas reivindicaciones que en los años 40, por ejemplo, de los cuales al menos yo tengo documentación en audio. Claro. Y eso a veces deja ese sabor de amargo, ¿no? De preocupación, es decir, entonces se siguen reclamando por las mismas cosas o no se han obtenido aquellos objetivos que se querían lograr de acuerdo a los distintos gobiernos que han ido pasando. Pero, y también bueno, se puede leer como hay algunos temas que rinden en las campañas electorales, ¿no? Que se utilizan siempre como mensaje clave en las campañas electorales. No tengas la menor duda que el disparador es bueno, hoy en día hay mucho marketing dentro de las campañas. En aquella época capaz que había un poco más de pasión y de mensaje, más corazón que otra cosa, pero sí, sin lugar a dudas, el vender bien una propuesta política ayuda a llegar a un gobierno, y tal vez por la vía de los hechos sea poder volcar todas esas expectativas que uno tiene para generar en su país y en su gente. Bienvenido sea si es por ese camino, pero el desglose de todas estas piezas publicitarias nos hacen sin lugar a dudas situarnos en distintos tiempos de nuestro país. Gabriel, realmente impresionante. Hicimos un repaso de la década del 60, plena democracia, hasta lo que fue la dictadura y el retorno luego a la democracia con esas elecciones del 84. Muchas gracias, estuvo muy bueno, realmente un repaso histórico que además de uno se le habrá caído un lagrimón recordando aquellas campañas electorales, algunas de las cuales fueron realmente muy removedoras, como la del 84 para los uruguayos. Correcto, bueno, yo agradecerles la oportunidad de esta charla, este café que me han servido, que ha estado muy bueno, y este tiempo de radio que siempre es válido. Nos reencontramos, vamos a intentar hacer otro, si te parece, otro encuentro y repasar algunas otras campañas electorales o incluso capaz que audios de otras características, no necesariamente políticas. Con sumo gusto. Gracias.